El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 2 de la Epístola de Santiago, capítulo 2, amonestación contra la parcialidad. Y aquí va a seguir dando cartilla, va a seguir dando lección acerca del comportamiento que debemos tener nosotros, que debían tener las tribus en la dispersión, cómo aprender a comportarse y a tener en honor y en respaldo y respeto a cada una de las personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que hablad y haced como os habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, entonces se nos despacha aquí Santiago hablando varias cosas importantes que debemos tener nosotros en cuenta, particularmente lo que tiene que ver con las preferencias o las clases sociales o los tratos especiales con unos y con otros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Imaginémonos a Jesús parado y las multitudes, esos 5,000 hombres rodeados de sus mujeres y sus hijos, esos 4,000 hombres rodeados de sus mujeres y sus hijos. Y había mucha necesidad, pero también había gente con mucha bondad, había gente que tenía todo lo suficiente, pero unos y otros llegaron delante de él. Y cuando nosotros estamos viendo el testimonio, la vida de Jesús, que es nuestro maestro por excelencia, a quien tenemos que seguir e imitar, nos damos cuenta que él no hizo acepción. Él atendió a los pobres, atendió a los enfermos, atendió a las viudas, atendió a los huérfanos, atendió a las familias completas, atendió a los hombres adinerados, llegó a la casa de ellos, es decir, atendió a mujeres en condición lamentable que según la ley debían ser apedreadas, atendió a mujeres enfermas, les permitió que lo tocasen. Es decir, amigos, si nosotros queremos realmente tener un ejemplo claro, lo más claro posible, de cómo vivir en comunidad, tenemos que seguir muy cerca a Jesús y verlo cómo actuó. Porque Jesús no se dejó amarrar por las tradiciones, porque Jesús vino a traer el reino de Dios, y el reino de Dios es para unos y para otros. No es posible que nosotros estemos pensando que nuestras congregaciones solo serán bienvenidos aquellos que tengan sus carros, sus autos finos, sus perfumes, sus ropas excelentes, su buena condición y sus buenos puestos y vivan en los mejores barrios de la ciudad. No tiene sentido que pensemos de esa manera. Ese no es el reino de Dios. Pero tampoco que estemos pensando que entonces en nuestra iglesia solamente podrán llegar todos aquellos que están en calamidad y en necesidad, porque sobre la base del sofisma de que la humildad es la que agrada a Dios, pues no siempre el pobre es humilde, no siempre el necesitado es humilde. Puede tener una humilde condición, pero su corazón no necesariamente sea humilde. Puede ser una persona resentida, puede ser una persona que tiene en su corazón mucho odio, puede ser una persona que no tiene interés, que inclusive está muy
airada con Dios mismo y no quiere saber nada de lo del Señor ni de la palabra de Dios. Así que nuestro trabajo como mensajeros de esperanza es presentar este mensaje a unos y otros, porque todos lo necesitamos. El proverbio dice que el rico y el pobre se encuentran delante de Jehová y que ni la riqueza del rico pesa más, ni la miseria del pobre pesa menos, unos y otros. Recordemos que por ahí Jesús presentó un pasaje hablando del rico y hablando de Lázaro. Lázaro solo tenía llagas y tenía sus perros que lamían las llagas y la gran necesidad, mientras que el rico lo tenía todo. Y Jesús habla en ese pasaje de lo que finalmente sucede con uno y con el otro. También Jesús refiere acerca de lo fácil que será, más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Pero no es porque el rico por ser rico no pueda entrar al reino de Dios, sino que seguramente el rico por las riquezas que tiene vive confiado en sus riquezas y considera que no necesita de nadie, que no necesita ni siquiera de Dios. Pues hemos oído a muchas personas orgullosas y altivas decir que el Dios de ellos está en su bolsillo, porque frente a cualquier enfermedad, por grave que sea, como tienen recursos suficientes, estarán dispuestos a volar a cualquier lugar del mundo donde puedan recibir un tratamiento, una cirugía o algún médico destacado que pueda atenderlos. Pero aquel que está en necesidad, que vive la caridad pública, está esperando recoger una ayuda por ahí para comprar una fórmula. Nosotros frente a ese pasaje, frente a ese cuadro que les estoy pintando ahora, tenemos que mantener una neutralidad y saber que unos y otros están viendo y unos y otros están necesitando de Dios. Luego hay que tener un lenguaje para cada uno de ellos y saberlo hablar con certeza. Saber hablarle al rico, al doctor, saberle hablar a la persona que tiene todos los bienes, pero que necesita un encuentro con el Señor, porque los bienes quedarán aquí. La historia nos cuenta a nosotros. En la historia hemos podido conocer la vida de hombres y de mujeres prestantes que todo lo tuvieron, pero llegan finalmente a la conclusión de que al morir no se llevarán absolutamente nada. Pero de igual manera también conocemos muchas personas en calamidad y en necesidad, y ellos están pensando que con su pobreza pueden agradar a Dios. No. Es que no se trata de la condición socioeconómica de la persona, se trata de la condición espiritual, se trata del concepto de vida que tenga, se trata del concepto que tenga de Dios, se trata de la relación que pueda tener con Él. Pues ya Jesús lo dijo claramente: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, cuando nos acercamos al Señor, cuando tenemos esa cercanía, esa comunión íntima, personal, diaria con Él, Él nos orientará, Él nos llevará a encontrar las soluciones a todas aquellas dificultades que tenemos. Él nos dará ideas, Él nos hará hábiles administradores, Él nos permitirá multiplicar nuestros recursos, Él nos llevará a nuevas experiencias de vida. Es eso lo que necesitamos entender cada día nosotros. Por eso debemos cuidarnos permanentemente de la hacer acepción de personas, porque el Señor no las hace en ningún momento. Recordemos que una noche un personaje se le acercó a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús no le respondió de la misma manera, sino que le habló de la necesidad de nacer de nuevo. Y este personaje se confundió mucho porque dijo: pero ¿cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre ya siendo un adulto? Y Jesús le dice: tú siendo un maestro de Israel, un maestro de la ley, y no sabes cómo es lo del nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que Jesús en ese momento había podido tener una charla muy amigable, una charlita muy social, conseguirse y hacerse amigo de un hombre principal entre los principales del pueblo que lideraban la religión, y ya podía Jesús decir: voy a tener una influencia ahí, que en caso de que me quieran perseguir, este hombre va a hablar por mí, va a abogar por mí ante el tribunal, va a hablar por mí ante el sumo sacerdote. No, Jesús no necesitaba esas influencias. Jesús tenía claro y definido lo que necesitaba hacer. Porque muchas veces nosotros siempre estamos interesados en saber quién es la persona, qué hace, a qué se dedica, y dependiendo de cuál sea la labor, entonces inmediatamente estamos pensando en los favores que podemos solicitarle a esa persona, porque esa persona nos va a ayudar en aquello que nosotros conocemos como el tráfico de influencias, en esas influencias que tiene para ayudarnos, para sacarnos adelante, para hablar por nosotros. No, Jesús inmediatamente lo confrontó con la necesidad central que tenía Nicodemo.
nacer de nuevo. Y a cada persona Jesús vino para cumplir su misión. El Padre lo envió porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que de Jesús aprendemos esto, que sí fue enviado para traer salvación, y nosotros hemos alcanzado esa salvación de nuestras almas por el perdón de nuestros pecados, pues la prioridad de nuestro diálogo con las personas no son las preferencias por las clases sociales, por los estudios, por los títulos, por los bienes materiales que tengan, sino que tiene que ser aquella oportunidad que tenemos de darle a conocer lo que necesita el mensaje de Cristo, el mensaje del Señor, que lo necesita el uno y lo necesita el otro, lo necesita el rico, lo necesita el pobre, cada uno de ellos en su necesidad, y nosotros debemos llevarles a ellos este mensaje importante, porque dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que la misericordia del Señor esté cada día con nosotros y nos ayude a ser hombres y mujeres fieles representantes del reino de Dios para ayudar a quienes lo necesitan. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Hoy venimos delante de ti reconociendo la necesidad que tenemos cada día de acercarnos más a ti, de ser llenos del Espíritu Santo y de tener esta palabra que fluya en nuestra mente y nuestro corazón para ayudar a unos y a otros. Guárdanos de hacer acepción de personas. Guárdanos, Señor, de buscar estar del lado de unos y menospreciar a otros. Que podamos mantenernos siempre ese contacto y ese acercamiento que las personas puedan tener a ti a través de la oración y de la palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.